Muy buenos días a todos y todas. Soy Inés Iglesias, director técnico de Agromillora, y os voy a presentar en esta breve ponencia algunos fundamentos y claves para la rentabilidad del cultivo de almendro en secano. Por supuesto, estamos pensando en una importante superficie disponible en España, que estimamos unos 3 millones de hectáreas dedicadas a los secanos frescales, y entendemos por secanos frescales esta superficie con una pluviometría media anual de en torno a los 400 milímetros por año. Y en estas condiciones, la mayor parte de esta superficie se destina al cultivo de los cereales, básicamente cebada, también girasol, por supuesto también el olivo un paso tradicional o el almendro un paso tradicional, también la viña son cultivos referentes, pero lo más importante son los cereales. Y por ejemplo, en el caso de estos cultivos, si contamos las producciones medias, los precios medios, ingresos, gastos, ayudas de la PAC, el margen neto que obtenemos oscila entre los 300 y 350 euros por hectárea. Por tanto, es un margen muy reducido y con un riesgo o casi una certeza de que se va a reducir en los próximos años por la reforma de la PAC que se va a aplicar próximamente. En estos secanos también el cultivo de la viña ha sido tradicional, y me refiero a la viña porque ha sido un cultivo de referencia y han optimizado con su tecnología de producción un cultivo en base a un manejo del suelo de forma muy eficiente, y para mí lo que es tan importante es el manejo de la copa, es decir, controlar el volumen de copa adaptándolo a la disponibilidad hídrica de cada región. Y este ha sido un ejemplo a seguir y que es un antecedente a destacar. En estos secanos que os decía, básicamente se dedican al cultivo de los cereales, pero el almendro ha estado siempre presente, ya sea en los márgenes o como parcelas de cultivo. Y este almendro en los últimos años, pues en muchas partes se ha abandonado porque se basaba en variedades tradicionales de floración precoz, por tanto más sensibles a las heladas primaverales, tampoco eran autofértiles, y esto ha conllevado a que se abandonara en muchos sitios. En otros sitios de estos secanos tampoco se ha manejado correctamente ni el suelo ni la poda, por tanto esto ha llevado a una alternancia de producciones y a una baja rentabilidad. Pero sí que hay situaciones que se ha entendido su manejo, se ha efectuado un control del volumen de copa mediante la poda y se ha laboreado el suelo como para gestionar bien el agua. Por tanto, este control de volumen de copa es posible, aunque requiere mano de obra y tiene un costo, y también ahí está la posibilidad de hacerlo mecanizadamente, aunque no es fácil ajustar este volumen de copa a la disponibilidad hídrica de cada año. Es decir, que si un año la disponibilidad es poca y reducimos mucho la copa, corremos el riesgo del año siguiente de esta copa tan reducida no ocupará el espacio asignado y la producción va a ser muy baja. Por tanto, no son soluciones que se... Hay varios antecedentes de cultivos autoenraizados en estos secanos frescales. Quizá el más importante sea el del olivo. Por ejemplo, aquí vemos unas imágenes de olivos en Córdoba. En su tercer año de plantación. Abajo tenemos una plantación ya de 7 o 8 años en Vilafranca, en la Penedès, en Cataluña, y aquí hay cientos de hectáreas plantadas con unas producciones que van entre los 5.000 y 8.000 kilos de aceituna por hectárea. Y para saber más información al respecto, nos referimos a la magnífica ponencia de mi compañero Manuel López que dio el otro día y que hacía referencia a la tecnología para aplicar en este cultivo. Pero es más, además del olivo, hay otras especies donde las plantas autoenraizadas se han utilizado durante décadas. Por ejemplo, esta es una foto del avellano en Oregón, donde la técnica de cultivarlo sobre sus raíces ha sido centenaria, o por ejemplo en zonas de fruticultura también el cultivo de pelar sobre sus raíces ha sido una opción en casos de suelos que no permiten los membrilleros o variedades con una deficiente compatibilidad con el membrillero.
¿Qué ventajas nos aporta esta innovación? En primer lugar, aporta un menor coste de planta, al no requerir injerto, y la homogeneidad por el tipo de propagación es muy buena. Nos aporta, y para mí esta es la clave del sistema, un sistema radicular como es el del almendro, muy bien adaptado a las condiciones de sequía. Este es el caso de Garrigues, que se ha utilizado tradicionalmente como patrón por este buen comportamiento frente a la sequía, pues esta resistencia frente a la sequía. La entrada en producción y la eficiencia productiva son cuestiones que vamos a dilucidar en los próximos años. Para mí la otra gran importancia es que la producción in seto posibilita una mecanización casi total del cultivo, pero es que además nos permite el control de copa. Y para mí este es un aspecto clave del sistema. Si encima añadimos que pensamos en producción ecológica, que es más fácil de hacer en estos secanos frescales, esta es una ventaja adicional que no es menor. Por supuesto que esta tecnología, esta innovación se basa en tres puntos fundamentales. El primer punto es disponibilidad de variedades autofértiles de floración media o tardía, y este es el pilar de la base productiva, pero que estas variedades se van a propagar por una tecnología de micropropagación o propagación in vitro, que requiere un background muy específico porque no es fácil propagar este tipo de esta especie. Y en tercer lugar, una vez tenemos la planta, requiere la conducción, que va a ser en seto. Un seto que, como explicaré después, va a ser la clave del sistema por permitir el control del volumen de copa. Esta propagación in vitro, como os decía, no es fácil porque requiere varias etapas operacionales, como es la selección y mantenimiento del material inicial. Todas las plantas van a salir de una planta madre inicial y esta será el origen de las plantas. Después se pasa a la fase de establecimiento del cultivo in vitro. Posteriormente se multiplican, estas pequeñas plantas se multiplican, se elongan y finalmente se hace la aclimatación ex vitro. Es decir, quiere decir que estas plantas ya no están in vitro en estos potes que vemos de cristal, sino que pasan una fase de aclimatación para posteriormente pasar a condiciones de campo. Por tanto, este proceso de propagación vemos que se trata de una clonación y que todos los individuos genéticamente son idénticos y sanitariamente perfectamente controlados. Esta planta, una vez obtenida, se procede ya a su plantación como una planta normal. Este es nuestro amigo Pedro Sopena, en Almudévar, donde plantaba estas plantas el 5 de noviembre. Y yendo un poco a ver qué sistema radicular tienen, podemos ver cómo hay unas raíces más gruesas que son robustas, que van a anclar muy bien el árbol, que van a explorar el horizonte del suelo para anclar y para captar agua, pero que le acompañan raíces pequeñas más finas que van a hacer esta función de absorber agua y nutrientes alrededor de las raíces superiores. Siempre destacamos, y Gerardo Brox, mi compañero, lo decía el otro día, que uno de los grandes valores que tenemos en Agromillora es las empresas colaboradoras y clientes colaboradores. Hay un montón que se ilustran en esta fotografía, hay muchas más, pero gracias a ellos es donde la innovación se materializa en las plantaciones. Y gracias a ello el sistema avanza. No solo empresas, por ejemplo, aquí tenemos el ensayo que tenemos en el Itacil de la Junta de Castilla y León con una foto que nos pasó Hugo, y aquí está el ensayo más importante que hoy en día tenemos en España con respecto a esta tecnología. O los ensayos que estamos haciendo con José Casanovas y la Escuela Politécnica Superior, donde se va a evaluar la sensibilidad a la inundación, al encharcamiento, a la caliza activa y a la sequía, y ver qué variedades se adaptan más, porque de hecho se trata de escoger las más adaptadas al cultivo en seto, en secano, y por supuesto que todas no van a ser adaptadas. En cuanto a variedades, tenemos unas cuantas candidatas que estamos evaluando y otras que van a entrar en el futuro, pero la clave aquí es, como he dicho antes, la autofertilidad, la floración medio tardía y la recolección que sea lo más precoz posible para así disminuir el periodo vegetativo y, por tanto,
poder ahorrar agua. Hay varias de estas variedades, como es Abijor o Laurán, como es Penta, como es Vialfás, como es Soleta, están todas en fase de estudio y está, por supuesto, la variedad va a ser la clave del sistema. Es muy parecida a la del regadío y de hecho la pregunta que nos hacemos cuando vamos a plantar estos setos es qué distancia entre líneas, qué distancia entre árboles y cuál será la dimensión de la copa. Por lo tanto, unas preguntas similares a las del seto en regadío, pero con sus peculiaridades por ser en secano. Por tanto, la primera premisa es que vamos a separar líneas y vamos a bajar la altura, reduciendo el espesor del seto. Esta es la primera consideración que vamos a realizar. Y en cuanto al manejo del seto, va a ser muy parecido al del regadío. Se trata de ocupar el espacio asignado a cada árbol y para esto hay que multiplicar las ramas y que se basa en base a cortes repetidos durante el periodo vegetativo. Aquí puede verse los cortes que sea conveniente. El segundo pase o tercero se puede hacer de forma totalmente mecanizada y esta es una primera ventaja. En este caso podéis ver que hace las podas laterales incluso de la parte superior en una única pasada y nos quedará por hacer manualmente la poda entre árboles para que se produzca esta multiplicación también. Después de nuestro segundo año, superior y el mantenimiento del suelo al mismo tiempo. Por tanto, esta es una operación, como decía, totalmente mecanizada y al final lo que tendremos será una copa que con los varios cortes que hemos hecho en los dos primeros años tendremos bastante multiplicada y preparada para empezar a producir a partir del tercer año. Como decía antes, del seto en regadío habitual, que es más voluminoso de unos 6.000 metros cúbicos, 2,8 de altura por 0,80 de espesor, pasaremos a setos más o menos a mitad de volumen o menos, es decir, las líneas van a ir a 4, alrededor de 4, los árboles van a separar en 1,40 y la altura podrá ser de 2, de 1,5, de 1. Propondremos en nuestro tutorial próximo 3 volúmenes de copa y con esto reducimos el volumen de copa de los 6.000 a los 3.000 o a los 2.200 y esperamos con estos volúmenes de copa haciendo una proporcionalidad de unos 500, 600, 700 kilos de grano por hectárea y esto es lo que vamos a contrastar. Aquí veis, por ejemplo, en el Itacil, son fotos de Hugo, los dos volúmenes de copa, uno que es medio metro más alto que el siguiente y la anchura que tiene el árbol en el tercer verde de 40 centímetros. En cuanto a las experiencias en curso, por ejemplo, aquí podéis ver los árboles más antiguos que tenemos en Cataluña, en España. En este caso eran porcina, la finca porcina M500. Arriba veis Soleta y abajo veis Penta. Y fijaros en el cuarto año el volumen que tiene, el volumen ya está terminado y la cantidad de flor que hay, que es muy importante. En este caso veis Penta, ya está en caída de pétalos, Soleta está más avanzada y en la parte de la izquierda son autoenraizados y en la parte de la derecha son sobre Rupert 20. Puede verse la cantidad de flores que hay, de hecho estos árboles del tercer año ya producieron una cantidad bien importante. Vamos a ver cómo es el cuajado y vamos a obtener ya los datos ya de este año. Aquí veis una experiencia que fue de los primeros también, porque se encuentran estos años en el cuarto verde, y esto es en Villarrobledo, con los compañeros Gerardo y Alberto, y puede verse el espesor que tenía este árbol en el 2018, después del segundo verde, ya de 70 centímetros. Así es como está ahora, el 5 de febrero. Estas son unas fotos que pasó Gerardo, para que podáis ver la soleta con autoenraizado arriba y agarmen, sí que se aprecia un menor vigor de los árboles y la floración más o menos es parecida. El potencial que se ve para este año es interesante
y pensamos que podría producir sería un buen cuajado sobre los 500-600 kilos, pero evidentemente esto habrá que confirmarlo. Este es el primer ensayo que se hizo en el Itacil al final del primer año. Y podemos ver cómo creció de bien este árbol, porque 2018 fue un árbol que llovió bastante y después lo veremos. Juan Carlos nos sirve para medir la altura sobre 1,80 m. Esto eran los árboles al final del segundo verde con Hugo al lado y podéis ver ya el volumen de copa que es muy importante y ha ocupado prácticamente volúmenes de copa. Y así es como estaban los árboles el día 4 de marzo, unas fotos de Hugo, donde podéis ver que el volumen de copa es importante ya. Aquí se puede ver en la foto de abajo también las dos alturas de copa y puede verse la floración importante que hay. Estimamos que si no pasa nada podría haber el potencial estará entre 4 y 700 kilos de grano, pero va a depender mucho del cuajado y, por supuesto, de las heladas, porque es una zona con un riesgo de helada importante. Ya para hacer un balance final de 4 cifras que orientan los productores, si contamos en este estudio económico los gastos del año 1 y el año 2, estos están desglosados en esta tabla, podemos ver que la plantación, preparación, tratamientos del primer año y otros costes en el primer año estaríamos en unos 5.900 euros por hectárea y el segundo año unos 770. Es decir, que al final del segundo año la inversión sería de unos 6.700 euros por hectárea. La parte más importante, por supuesto, corresponde a los plantes. Y aquí vemos en la parte superior de la tabla los gastos de ingresos desde el año 3 hasta el año 10 y para eso consideramos dos precios, para ecológico y uno para convencional. En la parte superior que vemos aquí, tenemos los gastos, año 3, año 4, año 5, año 10. El total de gastos se estabiliza anualmente en torno a los 1.300 euros por hectárea. Posteriormente tenemos el precio a 7 euros por kilo y considerando que fuera un posible precio ecológico, tenemos también el saldo ingresos, el saldo gastos menos ingresos y tenemos que estos ingresos para el tercer año irían de 1.900 hasta cerca de 4.000, es decir, se moverían en función de la producción, una producción que después comentaré cuál será. En el otro supuesto son 8 euros por kilo el precio y aquí iríamos de los 2.000 euros por hectárea el año 4 hasta los 4.400 en el año 10. Los kilos, aquí claro, la clave va a ser qué producción por hectárea. Aquí, siendo muy prudentes, con Hugo hemos asignado en el tercer año 250 kilos y después oscilar en torno a los 500 o 650, es decir, de media, unos 500 kilos de grano por hectárea. Y finalmente, en la parte de abajo de la gráfica, si fuese convencional, para ello consideraríamos un precio de 5 euros kilo, mismas producciones, y aquí el margen iría desde el año 3 de 1.250 euros por hectárea a los 2.700 en el año 10. Por tanto, aún y en esta hipótesis de un precio de 5 euros, estos 2.500, 2.700 euros son superiores, muy superiores a la rentabilidad del cereal. Bueno, aquí tenemos, ¿por qué insisto tanto en convencional? Estos son precios de San Francisco, en California, el 4 de enero, y ahí se veía claramente cómo, resumiendo precios de diferentes supermercados, y el convencional con respecto al ecológico, el precio es la mitad. O dicho lo mismo, en ecológico la almendra, el precio que se percibe es el doble. Pero si nos vamos aquí a España, por ejemplo, esto era en Lleida, el pasado mes de junio de 2019, veíamos que el precio de la almendra cruda tradicional era de 15 euros por kilo y de la cruda ecológica 27. Es decir, que vemos un poco el mismo ratio aquí en Estados Unidos. Y ya para terminar de incidir en dos puntos importantes que creo que es la reflexión final, yo creo que hay una parte, dos claves, aparte del seto, de la variedad,
de la tecnología de propagación que os decía antes, hay dos puntos importantes. El primer factor limitante va a ser la pluviometría y cómo se distribuye a lo largo del año. En esta gráfica veis la parte superior, que hay en Valladolid la precipitación mensual, y vemos que en 2018 fue de 606 milímetros, pero con una variabilidad importante entre años, desde los más bajos, que fue 300 y poco, hasta los 600. Si comparamos ahora 2018 y 2019, vemos que uno fue 606 y el otro fue 390. Vemos en la gráfica de abajo, estos son datos que nos pasó el Itacil Lugo, y aquí veis que en 2018 se distribuyó de forma importante una época de necesidad hídrica de la planta, que era marzo, abril, mayo y junio, básicamente. Y en 2019, contrariamente, se distribuyó la mayor parte en octubre, noviembre y diciembre, que poco útil era la planta. ¿Cuál fue la consecuencia? Fue determinante. En 2018 la planta medía 1,80 m, aquí veis la referencia en la parte izquierda, y en la parte derecha veis las variedades plantadas un año posterior, 2019, donde el volumen de la planta fue la mitad. Por tanto, primera conclusión, el resultado va a depender mucho de la precipitación, pero de su distribución a lo largo del tiempo. Por tanto, el estudio climático que nos aporte esta información va a ser básico. Y otra segunda parte es del suelo. Y cuando me refiero al suelo, quiero decir suelos con vocación para estos cultivos, al igual que pasa en viña. Por ejemplo, Greenfield tiene una tecnología que está aplicando que nos permite hacer un scanning del suelo y hacer unos mapas de suelo de forma monitorizada a lo largo del seto, en este caso línea a línea. Con esto se complementa con un análisis físico-químico del suelo, donde hay estas variaciones, y lo más importante de esta gráfica es que podemos hacer un mapa de suelos, y este mapa de suelos se va a clasificar en clases, y estas clases nos va a decir un parámetro que para mí es clave, que es la retención de agua. Y aquí podemos ver en esta finca que habría desde 70 litros por metro cúbico de suelo hasta 120. Y esto es importantísimo. Primero, porque podemos elegir de varias fincas la mayor capacidad de retención de agua, pero dentro de la finca podemos manejar el seto con una poda adecuada a la capacidad de retención. Por tanto, para mí esto es muy importante, esta información previa antes de plantar. Y, por supuesto, para finalizar, la pregunta que muchos compañeros nos hacen: ¿y si es un secano menos frescal y tengo agua de soporte? Pues perfecto, un seto autoenraizado en ecológico, que es lo que planteamos, podría ser importante. Y aquí vemos esta gráfica del colega mi Arnaldo Alirta, cómo responde el almendro muy significativamente al aporte del agua. Por tanto, esta combinación sería... Por lo tanto, ya concluyendo, yo creo que se trata de una alternativa sostenible de producción de almendro, que permitirá incrementar el retorno económico al productor. La clave se basará en la elección de la variedad y su ubicación en lo referido al clima y al suelo, que he dicho que esto es fundamental. Si tenemos riego de apoyo en un secano menos generoso, perfecto. En ecológico optimizamos el retorno, y vuelvo a insistir, la parte final, que es pluviometría y su distribución en el tiempo. Muchas gracias por la atención. Esta es una primera síntesis del trabajo que estamos haciendo, pero en breve haremos un tutorial muy detallado con cada una de las operaciones, desde la plantación, la preparación de la plantación, la información previa a la plantación, desde el manejo del seto, cómo hay que manejarlo, los volúmenes de seto, la protección del cultivo, y próximamente también esto lo tendréis disponible vía web. Por lo tanto, estaremos en contacto y os iremos informando de todo el programa.